antes de encontrar la iluminación adecuada me costó mucho. Creo que el único factor que impedía el crecimiento era... Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente, que estés aquí en mi jardín. Como te puedes dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar de estas hermosas plantas, de los arbolitos de jade, cuidados básicos que debes de saber de estas plantas y algo adicional, un consejo que te va a ser muy práctico si eres de esas personas que riega mucho o casi no riega estas plantas por miedo a sobrepasarte en el riego. En ambos casos la planta se puede afectar, aunque es una planta muy resistente, pero podemos tener ciertos problemas en el desarrollo de la planta, pérdida de hojas, el crecimiento de sus hojas, hojas pequeñas, no crece como nosotros esperamos que crezca la planta. Entonces en ambos puntos podemos tener ciertos problemas con la planta. Entonces, para que no te pase eso, te voy a enseñar cómo debes de regar. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, si ya llevas algún tiempo con esto de la jardinería, de empezar a construir un pequeño espacio con plantas, o ya tienes muchas plantas, sé que en algún momento has escuchado hablar del arbolito de jade o arbolito de la abundancia. Es un árbol muy conocido, muy popular, y por esas mismas razones nosotros queremos tenerlo en el jardín, pero a veces nos cuesta poderlo cuidar, a pesar de que es una planta muy resistente, que se da muy fácil. A veces a algunas personas nos cuesta. A mí en lo personal, cuando apenas inicié, me costó mucho para que creciera este de aquí, por ejemplo, que ahora es el más grande, y a partir de él he sacado varios hijitos. Entonces a veces cuesta conocer cuáles son las necesidades de la planta, y cuando ya las conocemos ya se facilita muchísimo más y podemos empezar a cultivar otras plantitas como de ese tipo. A pesar de que es una planta fácil, hay que saberla cuidar, y es lo que te quiero mostrar el día de hoy. Primero vamos a iniciar con el sustrato, que es lo más esencial para cualquier planta. El sustrato debe ser un sustrato mineral si tenemos problemas con el exceso de riego, pero si ya tenemos un poco más de manejo, de control con este factor, podemos utilizar un sustrato que esté compuesto simplemente por 3 elementos, que es tierra negra, abono orgánico y un material para drenar. Puede ser perlita, cascarilla de arroz, pequeñas piedras, carbón, cualquier material de un mayor tamaño que permita el drenaje y que el sustrato esté aireado, para no tener inconvenientes con el drenaje, con la retención de humedad de agua en el sustrato. En mi caso tengo sembrado todas estas plantas que ves aquí en un sustrato con esos 3 materiales que te había mencionado. Me ha ido muy bien. Todas estas plantas están ubicadas en diferentes puntos del jardín. Ya que mencioné la ubicación, hablemos de la ubicación. Por ejemplo, este arbolito, antes de encontrar la iluminación adecuada, me costó mucho y notaba que estaba en un periodo de estancamiento. Primeramente estaba sembrado en esta matera, ya te puedes dar cuenta que es una matera poco profunda, y la trasplanté a esta matera, que es mucho más amplia, más profunda, tiene más espacio, pero no notaba como ese crecimiento que quería que tenga la planta. Entonces busqué por varios lugares del jardín y notaba que la planta seguía como en ese periodo de estancamiento. El sustrato estaba muy bien, regaba muy bien también. Creo que el único factor que impedía el crecimiento era la ubicación. Necesitan espacios muy bien iluminados, pero que no estén tan expuestos al sol directo. Esto obviamente depende también del clima que nosotros tenemos, pero sí tienen algo de relación, y no hay que exponerlos tanto hacia el sol directo, porque si no están adaptados podemos ocasionar grandes daños a la planta. Entonces lo que hice fue ubicarlo en un espacio con muy buena iluminación,
pero era más sombra, fresco, con muy buena ventilación. Por ejemplo, en la anterior ubicación, en horas de la tarde recibía algo de sol directo y esto noté que lo estaba afectando, tenía sus hojas amarillosas y no crecía. Luego lo cambié a donde está actualmente y noté progresivamente como sus hojas iban creciendo de una manera un poco más rápida. Empecé a ver como el engrosamiento del tronco. Obviamente esto va también relacionado con el tamaño de la matera, el sustrato, pero ahí fue como una manera de despertar y que ella empezara a crecer. De lo contrario, había pasado por diferentes puntos del jardín y no había como ese cambio que yo esperaba. Entonces, si ustedes tienen el mismo problema, es cuestión de ir moviendo a la planta, que no se quede así en un sitio, sino que ir buscando esos lugares que nosotros creemos que le pueden venir bien y esperar unos 2-3 meses, y si empezamos a ver cambios en la planta, entonces la vamos a dejar ahí hasta que notemos que ya empieza a adaptarse mucho más y a sacar hojas, nuevos tallos. Entonces ese es como el indicativo más evidente de que ahí es ese espacio donde a ella le gusta, que encontramos ese lugar adecuado para esta planta. Bueno, si te parece interesante el tema del video del día de hoy, espero y consideres suscribirte si eres nuevo, que dejes un comentario, un me gusta, que compartas este video, porque con tu ayuda poco a poco vamos llegando a muchas más personas. Bueno, ahora sí, el riego, que es ese tema también muy importante y que a veces es el principal causante de no de la muerte, porque es una planta muy difícil de matar, que sea la primera causa de diferentes problemas en la planta. ¿Cuándo regar? Entonces aquí va el consejo que les voy a dar, y precisamente esta planta se presta como para enseñarles o mostrarles. Esta planta está ubicada en mi habitación, no tiene perforaciones el recipiente, entonces tengo que regar con mucho cuidado para que el sustrato no permanezca así encharcado. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando la planta necesita que sea regada, sus hojas se tornan así más blanditas, incluso algunas, más que todo las que están cerca de la base, se tienden a arrugar. Entonces, por ejemplo, esta de acá tiene un riego correcto, incluso podemos ver que aquí el sustrato está húmedo. Esta de acá, el primer indicativo que nos muestra que la planta necesita riego es que el sustrato está completamente seco. Pero si nosotros dudamos todavía si necesita que sea regada, entonces vamos a verificar sus hojas y miren, están más blanditas, como algo flácidas, arrugadas, y estas de acá, por ejemplo, se las nota más gorditas, más rígidas y como un poco más paraditas. En cambio, estas de acá están como así algo caídas. Entonces la iba a regar, pero dije no, es la planta indicada para mostrarles, para que sea un poco más ilustrativo el ejemplo que les quería mostrar. Por ejemplo, estas hojas que están más arriba están como más frescas, más duritas, pero las de la base sí, ya se las nota algo deshidratadas. Es la muestra más evidente de que la planta necesita riego. Igual esto lo podemos aplicar así si es una planta más grande, más pequeña. Y a los arbolitos de jade les va mucho mejor así en sustratos que estén secos, que en sustratos que permanezcan por largo tiempo en un sustrato así encharcado. Igual si la planta ya empieza la dejamos por mucho tiempo en un sustrato seco, obviamente vamos a tener consecuencias, que vamos a perder hojas, se van a amarillar sus hojas, más que todo las que están cerca de la base, sus hojas no van a crecer, entonces vamos obviamente también a tener consecuencias. Entonces apenas miremos que nuestra plantita tiene esas descripciones que les acabo de mencionar, pueden regar a su planta. Así hayan pasado 10-15 días, y si la planta empieza a mostrar así que nosotros consideremos que ya es mucho tiempo, entonces ahí la podemos regar, siempre y cuando muestre como esas características que les acabo de mencionar. Por ejemplo, esta de aquí la tengo aquí en el jardín, que es un lugar donde recibe más sol directo, hace mucha más calor acá, entonces aquí el sustrato está
seco, está muy compacto, pero igual la planta está, miren, está verde. Igual en las hojas, ya que están cerca a la base, se las nota así blanditas, algunas ya están algo arrugadas, entonces también es como nos indica que ya tenemos que regar. Y aquí podemos hacer dos tipos de riego: sumergir la planta y que se empape muy bien el sustrato, o regar simplemente con una regadera, regar el sustrato, y con esto ya es suficiente para el siguiente riego, que va a ser dentro de unos 15 14 días, y se los aseguro que es mucho mejor esperar a que el sustrato esté completamente seco que estar regando en exceso, que podemos traer consigo muchas consecuencias negativas para la planta. Bueno, la fertilización, a mí me gusta fertilizarlas más que todo las plantas que son de follaje, de hojas, que se caracterizan más que todo por ese llamativo en sus hojas, con abonos orgánicos, porque tienen alto contenido de nitrógeno, y el nitrógeno ayuda a que sus hojas sean más grandes, genere más cantidad de hojas, estén mucho más verdes, más sanas. Entonces por eso cuando preparo el sustrato aplico abono orgánico, puede ser humus de lombriz, compost, si utilizan gallinaza pueden utilizar gallinaza, el abono orgánico con el que ustedes consideren que les va mejor. Y luego fertilizo con abonos orgánicos líquidos. Por aquí les voy a estar dejando un video, creo que hemos hablado también mucho sobre ese tema. Y no las fertilizo con abonos inorgánicos, es muy poco que las fertilice, simplemente utilizo esos dos métodos para fertilizarlas, que son con abonos orgánicos. Y ya para ir finalizando, el mantenimiento de esta planta es casi ninguno, simplemente de vez en cuando, y esto depende si vives en un lugar donde hace mucho polvo, como es mi caso, que vivo cerca a una carretera y en épocas de verano hace muchísimo polvo, entonces el polvo se adhiere a sus hojas. De vez en cuando hay que limpiarlas o retirar sus hojas amarillas, alguna que otra maleza que crece en el sustrato. Entonces ese es el único mantenimiento que vamos a hacer con estas plantas. Entonces eso era lo que les quería comentar. En realidad es muy fácil de cultivar esta planta, pero muchos de nosotros fallamos en cuestiones del riego. Espero de ahora en adelante te replantees tu forma de regar tus arbolitos de jade y empieces a ver como esos cambios que tanto quieres tener con esta planta. Así que gracias por acompañarme, y que les des muchos cariñitos a tus plantas, a tus arbolitos de jade, al revisar si ya es hora de regar o simplemente ir a retirar alguna que otra hoja amarilla. Así que me alegra saludarte, pero estés muy bien, y bueno, a todos ustedes gracias por estar aquí.